pues shalom hermanos, le damos gracias a Dios que nos permite llegar a una parashat más hermanos, donde bueno pues ya vamos a terminar con el libro de números y bueno pues le damos gracias a Dios porque nos permite llegar ahora sí que a finalizar el libro de números, ¿sí? Y bueno pues el, la parasha del día de hoy, hermanos, en hebreo es Masei, ¿sí? Y en español es jornadas, ¿sí? Y bueno, pues la haftará del día de hoy, hermanos, es Jeremías 2 4 al 28 y Jeremías 4 1 y 2, ¿sí? Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con números 33, hermanos, ¿sí? Bueno, shalom hermanos, un gusto saludarles, espero que hayan tenido una muy buena semana y pues vamos a empezar con números 33, como ya decía Isaías, pues ya vamos casi por finalizar, pues técnicamente vamos a finalizar y pues vamos a empezar con números 33. Así un resumen de los del 1 al 3 es que el Señor había ordenado que se hiciera se apuntara a los recorridos que se habían hecho a lo largo de los 40 años, este y pues vamos a leerlos. El 4 no, el 3. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pijajirot, frente al Baal Zephón, y acamparon cerca del Migdol. Partieron de Pijajirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Partieron de Dovka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para el pueblo que bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Partieron de Kidbrot y Hataaba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimon Fares. Partieron de Rimon Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Taat. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Partieron de Bene-Jacán y acamparon en Jor Hagidat. Partieron de Jor Hagidat y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Sedes, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, frente de Edom. Mientras estaba el pie del monte Dor, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y ahí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del quinto mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Bueno, pues aquí, así dando una parada, pues aquí vemos el recordatorio de la muerte de Aarón, como ya se había dado en parashas pasadas, y vemos cómo siguieron en su viaje para llegar cerca de, bueno, vemos en el 40 que el rey cananeo había llegado le había llegado a los oídos que ya estaba cerca el reino de Israel y pues ya estaba acampando cerca de sus tierras. Es lo que vemos en el 41, a partir del 41, que dice: mientras tanto los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón.
Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibon-Gad. Partieron de Dibon-Gad y acamparon en Almón-Dibalataim. Partieron de Almón-Dibalataim y acamparon en las montañas al oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán, desde Bet Jesimot hasta los prados de acacias en las llanuras de Moab. Bueno, dando así este recorrido que el Señor había ordenado escribir, pues tal vez el Señor había dado ese mandato para que los israelitas tuvieran en mente cada que leyeran esto, recordar su recorrido, recordar sus errores, lo que aprendieron o lo que en sí vieron, para creer más en Dios y estar más en su confianza, para recordar quién los sacó de Egipto, quién les dio de comer todas las mañanas, quién hizo que su ropa no se desgastara, y pues nada más que nada para tenerlo como recordatorio de todo lo que hicieron, todo lo que vivieron ahí, y pues eso es lo que tal vez lo que el Señor quiso dar a entender para escribir todo este recorrido. Sí, así es. En los versículos 50 al 56 también vemos que el Señor le da instrucciones al pueblo de que cuando crucen el Mar Rojo deben destruir a todas las naciones. Deben expulsarlas, debían expulsar a las personas que vivían ahí y debían destruir todas las imágenes talladas y fundidas. Todos los ídolos debían destruirlos porque el Señor conocía el corazón de los israelitas y sabía que iban a caer en pecado. Entonces les dice destruyanlos para que así evitar el que bueno pues cayeran en la tentación y pecaran. Sí, también les da la orden de que repartieran la tierra por sorteo sagrado, y bueno ya ahí va a depender de los clanes. Si el clan estaba grande, pues se le iba a dar una mayor parte de tierra, y si el clan estaba pequeño, pues la parte de tierra que le iba a tocar iba a ser menor, ¿sí? Y bueno, seguimos con el capítulo 34. Sí. Bueno, el capítulo 34 muestra los límites que dio el Señor para que la tierra de Israel, las dimensiones que iba a tener, y aquí se mencionan de los límites desde el sur y el oriente, y pues desde aquí empezamos el 34, donde dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas cuando entren a la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión. Estos serán los límites. La posición sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones, rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y de ahí seguirá Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte de Or, y luego de Lebod Hamad, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazer Enán. Será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam y bajará a Ribla al oriente de Ain. De ahí frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar y de Galilea, y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Pues dice pues que entonces Moisés le dio a los israelitas la noticia que estos eran los límites que el Señor había puesto para su tierra, y que en sí la tierra se repartiría igual, como ya había dicho Isaías, por sorteo sagrado, como aquí lo dice, y pues también considerando de qué tan magnitud sería el clan, y también en el caso de los levitas, que era lo que necesitaba. Sí, se menciona en los, versículo 13 y 14 dice: entonces Moisés le dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó
que la tierra sea partida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Recordemos, hermanos, en el capítulo 32 menciona que lo que fue la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés se quedaron antes de cruzar el río. Tenían muchos animales y vieron las tierras, vieron que eran buenas y le dijeron a Moisés: danos esta parte de tierra que es buena para los animales, ¿sí? Que bueno, pues a Moisés accedió, claramente consultando al Señor. Y bueno, lo que fue la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Simeón, de Manasés, se quedaron antes de cruzar el río Jordán, ¿sí? Y bueno, en el versículo 16, hermanos, menciona, le dice, más bien dicho, el Señor a Moisés y al sacerdote de Azar y a Josué, hijo de Nun, que eran los hombres designados para repartir, eh, ahora sí que las porciones de la tierra que el Señor había asignado, y iban a necesitar de unos líderes de cada tribu, ¿sí? Para poder ayudar con la tarea, ¿sí? Con la tarea que era la de la repartición de las tierras de las 9 tribus faltantes, ¿sí? Y bueno, quienes estuvieron ahí al pendiente, o quienes fueron, por así decirlo, reclutados eh, para, para ayudar, fueron de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón; de Dan, Buki, hijo de Jogli; de Manasés, que era hijo de José, fue de Janiel, hijo de Efod; de Efraín, que también era hijo de José, fue Kemuel, hijo de Siftán; de Zabulón fue Elisafán, hijo de Parnac; de Isaacar fue Paltiel, hijo de Asán; de Aser fue Ayud, hijo de Selomi; y de Neftalí fue Pedael, hijo de Amiud. Y esas fueron las personas que fueron los reclutados para ayudar a la repartición de las tribus, ¿sí? Y bueno, hasta ahí concluye el capítulo 34, pero en el capítulo 35 menciona que se les iba a dar ciudades a los levitas. Recordemos, hermanos, que no eran ciudades como tal para ellos, ya que el Señor era su heredad. Entonces ellos iban a habitar entre las tribus, iban a estar por así decirlo, distribuidos entre las tribus, para que no faltara la palabra de Dios en las tribus. Y bueno, así se fueran a desviar y a obedecer otros ídolos, y y pecar. Y bueno, el Señor le da la instrucción a Moisés de asignar ciudades a los levitas, que no iban a recibir una porción de tierra como tal, pero bueno, iban a habitar entre las tribus, ¿sí? Y bueno, los levitas iban a recibir 48 ciudades entre las 9 tribus, incluyendo las 6 ciudades de refugio mencionadas, se van a mencionar más adelante, ¿sí? Y bueno, de esas 48 ciudades, 42 eran para las familias de los levitas. Y bueno, las 48 eran para las familias de los levitas, pero en exclusiva iban a ser 6 ciudades para que iban a ser las ciudades de refugio, ¿sí? Y bueno, eh, hay que mencionar, hermanos, que eran las ciudades de refugio, ¿sí? Eh, las ciudades de refugio, hermanos, bueno, pues eran unas ciudades que se utilizaban por en caso de que algún hombre por accidente pues asesinara a otro hombre, ¿sí? Y bueno, las ciudades de refugio estaban para que el hombre asesino accidentalmente
pudiera huir, ¿sí? A una ciudad de refugio para que no tomara venganza algún familiar del muerto y lo asesinara también, sino que él iba a la ciudad de refugio, le informaba la situación al sumo sacerdote y bueno, pues ahí se quedaba. La instrucción era que se quedara hasta la muerte del sumo sacerdote, ¿sí? Si salía antes, bueno, pues menciona que el familiar de la persona que había sido asesinada, claramente accidentalmente, eh, iba a poder asesinarlo y iba a ser sin culpa, ¿sí? No iba a haber cargos contra el familiar, ya que, bueno, pues había desobedecido la persona, había desobedecido, desacatado las órdenes dadas por Dios en caso de que sucediera algo así. Y bueno, pues ahora sí iba a quedar libre el familiar de toda culpa, iba a poder hacer lo que, por así decirlo, lo que él quisiera. eh, y bueno, pues ahora sí que ya quedaba a decisión de la persona que había asesinado accidentalmente para si salía antes pues ya sabía lo que se podía enfrentar, que era al que algún familiar se quisiera vengar y poderse que lo asesinaran o quedarse resguardado en la ciudad de refugio hasta que muriera el, el sumo sacerdote. Importante comentar, hermanos, que pues hay que dependía de cada, por así decirlo, crimen, que al final de cuentas había sido accidentalmente, que la edad del sumo sacerdote, ¿sí? Porque si llegaba y era muy joven, pues prácticamente la persona que había asesinado accidentalmente iba a pasar toda su vida ahí. Entonces ya iba a depender ahí como que de la edad del sumo sacerdote para que se definiera como más o menos en cuánto tiempo podría ser libre, ¿sí? Y bueno, sí, se dice que si era libre de hacerlo, de salir o quedarse, pero ya quedaba decisión de él, ¿sí? Y bueno, algún ejemplo de lo que por accidente hubiera podido asesinar a alguna persona. ¿Tienes algún ejemplo, Amadeus? Mm, por ejemplo, en el 3521 dice, o si alguien por odio golpea a otro con su puño y esta persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. En este caso, el caso que aquí se menciona es a propósito, o sea, era con intención de hacerle daño, pero claro, en este punto pues se pasaría de mano. El 22. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea al otro o por accidente deja de caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador. El pariente más cercano a la víctima, la comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio al que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pues en este caso da un ejemplo accidental. Aquí claramente menciona que no fue con intención de matar, fue tal vez una casualidad que hubiera caído en la piedra esa persona, pero claro, sin contar el riesgo de que pudo haber pasado, ahí no fue intencional. Este, También menciona que también algo que hay que recalcar que dice que no hay que cuando llega a la ciudad de refugio no tienen una que se quedan ahí o salen a morir. Aquí no menciona que pueden hacer algo para poder regresar a su casa u a ciudad y que técnicamente ya haciendo eso accidentalmente o no, bueno, en este caso accidentalmente sí podrían habitar en las ciudades de refugio, pero igual tendrían ese peso de tener que quedarse en esa ciudad para siempre, en lo que queda el resto de su vida para seguir protegido. Así es. Sí, como lo mencionaba, menciona dos casos, uno de asesinato intencional, sí, que bueno, dice que golpea a una persona y la mata,
bueno, ahí sí se ve que la intención era golpearla, a lo mejor no hasta la muerte, pero pues ya por los golpes, pues ya murió la persona. Y menciona el otro caso que, bueno, ya lo mencionaba igual Amadeus, por accidente sucedía algo, que caía una piedra y mataba a la otra persona. Bueno, ahí sí era algo que se podía valer, por así decirlo, para que pudiera ir a la ciudad de refugio y sin ningún problema quedarse ahí. Menciona que se debía ser escoltado porque a lo mejor el familiar le avisaba a otros familiares y querían agarrarlo en el camino, entonces bueno, pues debía ser escoltado hasta la ciudad de refugio, que tenía que ser la más cercana, este, por seguridad de la persona que había asesinado accidentalmente, para que bueno, pues pudieran llegar rápido y poner seguro a esa persona, ¿sí? Y bueno, pues de eso más o menos es lo que son las ciudades de refugio. De igual manera, en Levítico, en el libro de Levítico, también se habló un poco de esto de las ciudades de refugio. Este, ahí también dieron bastante información sobre lo que eran las ciudades de refugio. Y bueno, creo que aquí también menciona las ciudades. Eh, sí, en el 11 dice, designen ciudades de refugio a donde una persona puede huir si ha matado a alguien por accidente. Sí, bueno, eh, da el dato de para qué iban a servir las ciudades de refugio y dice que iban a designar 6 ciudades de refugio para ellos mismos. Sí, iba a ser solamente para el pueblo, que bueno, eran los que iban a saber ahora sí que de esas leyes para protegerse ellos, ¿sí? Eh, y esas ciudades de refugio iban a estar entre las 9 tribus que quedaban del lado del Mar Rojo, ya cruzan el Mar Rojo. Y bueno, no menciona las, las ciudades, ¿o sí? ¿Sí las Pues menciona? las 6 ciudades que eran del lado del río del Jordán eran Becer, Ramón y Golán. Y las otras 3 eran al oeste, que era de Siquem y Hebrón. Bueno, aquí en este caso solo pude mencionar 5, pero en total eran 6. Ok. Sí. Ok, ya eso, las ciudades de refugio ya iban a ser, por así decirlo, instaladas ya una vez que ya estuvieran con más, eh, ahora sí que más extendido su poder o su dominio de tierra, y ahora sí iban a poder ser eh, señaladas las tierras las cuales se iban a usar para ciudades de refugio, ¿sí? Y bueno, hasta ahí sería lo que es el capítulo 35. Y bueno, seguimos con el capítulo 36, hermanos. Que bueno, no sé si se acuerdan, en la parasha pasada que me tocó a mí, este, leímos el capítulo 27 que era sobre las hijas de Zelofejad. Y bueno, vamos a leer el capítulo 36, está cortito, todavía no se alcanza de tiempo. Y dice así: luego los jefes de los clanes de Galad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de las familias de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: el Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofejad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés les dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato: el reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo.
Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofejad. Recordemos, hermanos, que las hijas de Zelofejad habían ido a Moisés, habían acudido a Moisés, a Eleazar y a los ancianos para ahora sí pedirles, hacerles la petición y observación de que bueno, su padre había muerto en el desierto, él había pecado, entonces ahí había muerto, y le dice que porque si iba a ser borrado el nombre de su padre de entre su tribu, de entre su clan, y les dice a Moisés que por favor les diera la parte que le tocaba a su padre. Entonces Moisés consulta al Señor, el Señor le dice, es un pedido legítimo, este, denle la parte que le tocaba a su padre, y bueno, ahora sí, como por así decirlo, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Entonces ya, ahora sí que les dan su parte, y como si fueran hijas, hijos primogénitos, porque recordemos que ahí menciona que no tenía hijos primogénitos, y bueno, ellas eran las únicas hijas, entonces se les iba a dar la tierra como si fueran hijos primogénitos, aunque fueran hijas, ¿sí? Y da también la ley de que en caso de que no tuviera hijos ni hijas, se le iba a dar al familiar más cercano de entre su clan, ¿sí? Y bueno, seguimos en el versículo 6, ¿sí? Ahí nos quedamos. Dice así, permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. Versículo 7 dice así, no se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales y ninguna porción de la tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Y bueno, entonces las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Maalá, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, todas se casaron con sus primos por parte de su padre dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal, y estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Ahora sí, hermanos, ya tienen el contexto de lo que se habló en el capítulo 27, hermanos. Entonces aquí vienen los hombres, por así decirlo, con una queja sobre las personas, en este caso de las hijas de Zelofejad, que pues si se casaban con un hombre de otra tribu, pues iban a llevarse sus tierras hacia la otra tribu, y si iba a ser más chico la parte que le tocara al clan. Entonces el señor Moisés consulta con el Señor, y el Señor le dice, es legítima la petición, las hijas de Zelofejad no se deben de casar con hombres de otra tribu, sino con los de su misma tribu, y esa era ley para todas las tribus. No se podían casar, por poner un ejemplo, una de Simeón con una de Gad, o de otra tribu, porque bueno, se iba a llevar en caso que le tocara tierra, pues se iba a llevar sus tierras si pertenecía a Gad, y se casaba con un hombre de Simeón, bueno, la parte de la tierra de Gad iba a quedar en la parte que le tocaba a Simeón, entonces iba a ir haciendo más pequeña Gad, y eh, ya ahora sí, como por así decirlo, iba a dejar de existir, aunque iba a estar presente, ¿sí? Entonces, eso era ley para todas las mujeres que heredaran las tierras de sus padres. Y bueno, menciona los nombres de las hijas de Zelofejad, recordando que en el capítulo 27 no había mencionado sus nombres. Y bueno, sus nombres eran Maalá, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, ¿sí? Y menciona que todas se casaron
con sus primos por parte de su padre, que bueno, eran de su propio clan, de su propia tribu, y obedecieron las instrucciones que el Señor le había, les había dado, ¿sí? Y bueno, termina el capítulo 36 diciendo: estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Bueno, ya viendo aquí un poquito el contexto, hermanos, ahorita que me acuerdo, aquí el Señor está hablando, por así decirlo, para un futuro. Con Moisés le está dando órdenes para un futuro, porque menciona que estaban antes de cruzar el río Jordán. Y bueno, lo de las ciudades de refugio ya era cuando conquistaran parte de la tierra de Canaán. Entonces aquí le da la instrucción como para un futuro, que no estaba ya muy lejano, ya estaba más o menos cercano. Entonces, bueno, hacer esa observación, ¿sí? Y bueno, hasta aquí números, hermanos. Bendito Dios, ya pudimos culminar con el libro de números, pudimos terminarlo. Y bueno, también recordar, todavía no muere Moisés, ya le falta poco, en Deuteronomio ya ahora sí va a morir. Y bueno, pues hasta aquí sería el libro de números, hermanos. Fue un gusto participar. ¿Sí, amado? Fue un gusto participar. Sí, fue un gusto haber dado ese recorrido con Ángel Isaías, igual de la mano del Señor que nos instruyó pues a lo largo del libro para poder pues para poner darnos palabras en la boca para poder explicarlos. Amén, amén. Y bueno, pues a nombre mío, de Amadeus, y de mi hermano Ángel, bueno, pues gracias por habernos escuchado. Fue de bendición para nuestras vidas. Esperamos que haya sido de bendición también para sus vidas, hermanos. Y bueno, pues hay que seguir estudiando, hermanos. No porque ya hayamos resumido todo el libro de números, hay que dejar de leerlo, sino hay que seguir estudiando, hermanos. Y si no entiende alguna cosa, volver a estudiarlo y seguir estudiando, hermanos, hasta entender las cosas, ¿sí? Y cualquier cosa, hermanos, aquí está Amadeus, estoy yo, está Ángel, están los hermanos de la congregación. Cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, pues nos la puede comentar y así poder resolverla juntos, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí, hermanos, y le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta estos momentos. Y bueno, pues estén atentos, hermanos, porque Deuteronomio también va a estar muy bueno, va a tener mucha información de bendición para nuestras vidas. Y bueno, esperando que Dios también guíe las palabras de a quienes les tocan dar el libro, las parashat del libro de Deuteronomio, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues shalom, hermanos, y pues lindo Shabbat, hermanos, que pasen un buen Shabbat. Ahora sí, no más queda decir Shabbat Shalom. Nos vemos, hermanos.